Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Te saluda tu profesor José Luis Jiménez Rubio. Bienvenido a la séptima clase del diplomado Cómo leer y entender la Biblia. Ok, durante esta gran aventura del conocimiento que hemos emprendido, hemos visto diferentes disciplinas para la evolución del estudio, lectura y mayor comprensión de la palabra de Dios. Quisiera recordarte que todas estas lecciones, todos estos consejos y ayudas no son más que una opinión que te puede ayudar para leer y entender mejor la Biblia. Es decir, damos por hecho que tú ya la lees, que tú tienes una comunión plena con Dios, que tú estás siempre a la vanguardia en las cuestiones técnicas para identificar lo que es la palabra de Dios y su estudio. Por lo tanto, vamos a pasar inmediatamente a los últimos 3 puntos de cómo leer y entender la Biblia. Por lo cual te pido me permitas leerte lo siguiente. El punto número 16 de cómo leer y entender la Biblia nos indica básicamente que no debemos de hacer una interpretación propia de la palabra de Dios. Es decir, debemos de tener mucho cuidado de no interpretar de manera propia la palabra de Dios. Propia, es decir, a nuestra conveniencia. Es más eficaz entender la Biblia si utilizamos algún método ya establecido, como el método literal, el método alegórico, alegórico gramatical, histórico gramatical, etcétera, etcétera, etcétera. Estos métodos los podríamos ver a continuación muy fácil, muy sencillo, pero para eso tendríamos que llevar ciertas disciplinas, básicamente como las mismas, ¿no? Que son las siguientes: exégesis o hermenéutica. ¿Qué es la exégesis y qué es la hermenéutica? Bueno, el uso de estas disciplinas, el uso de las disciplinas teológicas como la exégesis y la hermenéutica son más convenientes. ¿Por qué? ¿Qué es exégesis? Exégesis es una explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto en concreto, especialmente bíblico. Eso es lo que es la exégesis. Y la hermenéutica es la técnica o método de interpretación de textos. Eso es lo que es la hermenéutica, y ambas son disciplinas teológicas. En pocas palabras podríamos resumirlo teológicamente como la exégesis o es la parte práctica de la palabra de Dios. Es decir, una vez que entendemos el significado, deberíamos o debemos de llevarlo a la práctica. Y la hermenéutica no es más que comprender a profundidad lo que dice la palabra de Dios, bajo una interpretación, reitero, histórica, alegórica, gramatical, literal, dependiendo cómo la uses. Lo hemos visto a través de estos videos. Vamos a ponerlo de un modo muy sencillo. Tomábamos el ejemplo de Job cuando describe a Leviatán. Y cuando tú lees en Job la descripción de Leviatán, alegóricamente nos hace la descripción de un animal usando lenguaje alegórico o poético, como diciendo que su piel son escudos trabados entre sí, que por ellas no atraviesa ni el aire. Esto podría asemejarse a las escamas, a los osteodermos de las placas de los cocodrilos, principalmente el cocodrilo del río Nilo, ¿verdad? Ahora, dice también que él hace hervir el agua. Cuando el cocodrilo tiene un llamado de apareamiento, un llamado para anunciar, marcar que algún enemigo rival está en su territorio, hace vibrar su espalda de modo tal que pareciera que el agua está hirviendo. Dice que a su sola presencia los soberbios temen. Entonces, yo no sé si tú has visto uno de estos animalitos de frente, pero cuando ves un animal de estos que es muy grande y lo ves que abre el hocico y avanza, es algo impresionante. Entonces, alegóricamente toda la descripción de Leviatán podría asemejarse a un cocodrilo, aunque ciertamente cuando dice que de sus narices sale humo como el de un horno y que de su boca salen hachones de fuego, entonces ahí ya cambia por completo el sentido, porque yo nunca he visto un cocodrilo escupir fuego, y más bien la descripción, aunque alegórica, es la de un dragón y no la de un cocodrilo. Eso es estudiar hermenéutica, eso es estudiar exégesis, aunque probablemente no conozcamos el significado tal que el autor quiso dar, es lo más acercado de acuerdo al texto. Recuerda, no debemos dar un significado
de lo que no está expresado en la misma escritura. Recuerda siempre la máxima que dice: el texto dice lo que dice y no dice otra cosa. Por tanto, te invito a que en tu estudio bíblico no hagas una interpretación propia, aunque podemos leer ahí muchas cosas que pueden ser para nuestros días. Hemos visto a través del estudio, a través de estos videos, a través de una explicación del uso lógico, de nuestra lógica, nuestro sentido común y nuestro entendimiento, alejándonos un poquito de muchas doctrinas que no sabemos qué tan bien estructuradas están esas doctrinas, pudiéramos nosotros dar mucha credibilidad o mucho descrédito a ciertas cosas, ¿no? Recuerdas que tocábamos que si los ángeles son hijos de Dios y que ese término se aplica básicamente a todos los hombres. No faltará algún estudioso que quiera refutar esta situación diciendo, citando textos bíblicos, pero para eso reitero, tenemos que tener el contexto, todos los contextos históricos, todos los contextos alegóricos, todos los contextos gramaticales, todo aquello. Es simple y sencillo, como cuando Pablo menciona que los cristianos gentiles no tenían por qué ser circuncidados, y esto tenía o se llevaba al concilio de Jerusalén, se llevó al concilio de los apóstoles para deliberar. Es algo que mucha gente hoy debate en nuestros días, principalmente con una postura mesiánica de si hay que retomar o no el judaísmo, pero ojo, la mayoría de ellos te dicen: es que los primeros padres de la iglesia, o es que los teólogos de hace 20, 30, 40 años, o los teólogos modernos se están equivocando al interpretarlo. Yo me pregunto, ¿y ellos no se estarán equivocando? Yo creo que todos tenemos errores, todos interpretamos bajo cierto estudio, bajo ciertas reglas y bajo ciertas normas. Pero el hecho de que tú tomes una porción de la escritura y digas específicamente que esa es la interpretación porque así te lo ha revelado el Espíritu Santo, sin ningún método explicativo, de acuerdo a la historia, a la gramática, a todo lo que tú ya hoy sabes que hay para estudiar la Biblia, pues lo que tú argumentes no podría tener mucha credibilidad. Ahora tomemos también las fuentes, fuentes de personas que sean estudiadas, doctas en la materia, cuando menos en una de ellas. Recuerda, el teólogo para mí, o yo así lo digo, es el supercientífico porque debe manejar diferentes disciplinas, diferentes cosas, tanto como la arquitectura, tanto como la agricultura, tanto como la ética, tanto como la filosofía, tanto como la psicología, tanto como la étnica. En fin, pudiéramos decir muchas cosas, ¿no? Psicología, antropología, medicina, realmente muchas disciplinas, cuando menos un poquito, haber leído algo de ellas, entender ciertas bases para poder hablar de todo esto. Entonces, no quiero decirte con esto que sea imposible, simple y sencillamente que respetemos el material de alguien que ya trabajó y respetemos la postura de alguien que ya estudió. No cualquier persona que digamos es un principiante en este estudio, que hace una interpretación propia y diga esto ya es la verdad, porque inmediatamente detectamos que eso es doctrina, doctrina hecha por el hombre, y nuestra doctrina puede estar ciertamente equivocada. Aunque muy respetables las opiniones, las posturas y las cuestiones, debemos de ser respetuosos y no rechazar, pero tampoco aceptar o afirmar la doctrina que procede de otro lado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sabemos que esas doctrinas pudieran ser interpretaciones equívocas o confusas, o basadas en alguna situación que no está de acuerdo a una disciplina de estudio bíblico. Por algo existen disciplinas de estudio bíblico. Es decir, no le des la interpretación propia a las escrituras. Eso es lo que nos dice el punto 16, un punto muy importante para el estudio y sobre todo la comprensión de las Sagradas Escrituras. Por más que tú digas, yo entendí esto, verifiquemos con disciplinas. ¿Ok? Bueno, nos vemos en un rato.